Hola, gracias por estar conmigo de nuevo. En el día de hoy quiero hablar de creación de álbumes o scrapbooking, que es uno de mis pasatiempos favoritos. Y el tema que quiero hablar hoy es cuáles serían los consejos que yo me daría a mí misma si pudiera regresar en el tiempo al día antes de comenzar a hacer scrapbooking para que mi proceso de aprendizaje fuera mucho más rápido y mucho más efectivo. Estos consejos que voy a dar son los que realmente yo necesitaría, pero puede ser que alguien, además de mí, pueda tener algún beneficio con estos consejos. Tengo 10 consejos que me daría a mí misma, así que vamos a comenzar. El primer consejo que tendría para mí misma sería: comienza a trabajar tus álbumes con el tamaño regular de papel de tu área. En mi caso, el tamaño regular de papel de mi área es papel carta. Si yo viviera en un área donde el tamaño regular es A4, comenzaría con uno de esos tamaños. Y esa sería la solución más práctica para mí, porque el tamaño de ese papel es familiar a la vista, tanto para mí como para las personas que estarían viendo mis álbumes. Los materiales básicos para comenzar serían mucho más fáciles de conseguir porque no tienen que ser específicamente de scrapbooking, pero pueden ser materiales de oficina que son mucho más fáciles de conseguir. Y si creo estas páginas de este tamaño y después quiero cambiarlo a un tamaño más tradicional de álbum, entiéndase 12 por 12 pulgadas o 30 por 30 centímetros, es súper fácil añadir esta página a una página de esos tamaños tradicionales y crear un diseño agradable y bonito. El segundo consejo que tengo para mí misma es comenzar todas mis páginas con colores neutrales. En este caso estoy hablando de que todos los fondos de mis páginas serían blanco, crema o negro. Y yo preferiría usar esos colores primero porque con el tiempo descubrí que mi color de fondo favorito para todas mis páginas es el blanco. También son colores fáciles de trabajar que se pueden combinar con cualquier otro color que uno quiera usar o simplemente dejarlos tal cual. Y son los más seguros para aprender las bases de combinación de colores y de organización de los elementos para poder crear álbumes armoniosos. Mi tercer consejo se relaciona con los álbumes como tal. Y yo me aconsejaría a mí misma usar una carpeta escolar regular para almacenar esas primeras páginas que hiciera y usar protectores de páginas de oficina normales. ¿Y por qué quería hacer esto? Primero, porque son fáciles de conseguir. En cualquier establecimiento que venda efectos de escuela o de oficina podemos conseguir este tipo de carpetas. Puedo usarla como mi álbum permanente y dejar todas mis páginas ahí, o puedo simplemente dejarlas ahí almacenadas hasta que consiga un álbum que realmente me gusta y moverlas todas cuando ya tenga ese álbum. Una de las cosas que también me parece importante es que una vez consiga un tipo de protectores que me guste, mantener la etiqueta guardada para saber cuáles son y comprar exactamente los mismos una vez necesite rellenar mi carpeta con más protectores para más páginas que haya creado. El consejo número 4 se trata sobre las herramientas de corte. Y en mi caso, el mejor consejo que me hubiese podido dar sería comprar una buena herramienta de corte. Yo sé que yo no tengo buen pulso, así que tratar de usar una tijera para cortar mis fotos y mis papeles hubiese sido un desastre total y no me hubiese gustado cómo hubiese quedado. Así que comprar una buena herramienta de corte hubiese sido la mejor opción. Y si pudiera comprar una herramienta de corte que no sea solamente para fotos pequeñas, sino que pueda cortar papeles grandes, sería mucho mejor inversión a largo plazo, porque puedo cortar tanto papeles pequeños como papeles grandes para cualquier proyecto que necesite, no solamente de creación de álbumes. Otro consejo que me daría sería inicialmente no invertir en una herramienta de corte demasiado costosa, porque con el tiempo voy a descubrir que la herramienta de corte
más costosa y sofisticada que compré, no es necesariamente mi favorita. El consejo número 5 que me daría si estuviera comenzando ahora en el scrapbooking sería comprar un buen adhesivo para mis fotos y mis elementos. Yo tuve muy buena suerte de que tomé una clase sobre creación de álbumes y me recomendaron un muy buen adhesivo para comenzar, y lo que me recomendaron fueron adhesivos secos que estuvieran empacados en cartuchos. Y con el tiempo me di cuenta que sí, que esa presentación me gusta mucho más que cualquier otra presentación, y sobre todo me gustan mucho los adhesivos que son estilo dot roller, o sea que el pegamento está en forma de puntitos. Con el tiempo iba a descubrir que mis marcas favoritas las iban a descontinuar y tenía que conseguir una marca nueva que me resultara igual, pero sí, fue muy importante saber que este tipo de pegamento en forma de cartucho iba a ser mi favorito. El consejo número 6 que me daría a mí misma si estuviera comenzando de nuevo en el scrapbooking sería comenzar a añadir color en mis álbumes con papeles y cartoncillos de colores sólidos. La ventaja de usar los colores sólidos es, primero, que también son sencillos de conseguir, mucho más que los colores impresos. Y también que al principio, cuando estamos descubriendo cómo preferimos combinar los colores, es más fácil trabajar con los colores sólidos. En el futuro, también, cuando aprendemos un poco más de decoración y vemos que tenemos una página que no está suficientemente decorada, es bien fácil añadir elementos decorativos si estos no tienen demasiado contraste con los elementos que ya están puestos, y los colores sólidos van a ayudar mucho para eso, para poder colocar elementos nuevos que queramos usar una vez tengamos más conocimiento. El séptimo consejo que me daría a mí misma si estuviera comenzando ahora en scrapbooking sería: cuando estés lista para comenzar a añadir papeles impresos a la colección, comienza por los que sean de diseños neutrales. Estos, por supuesto, igual que los cartoncillos de colores sólidos, son mucho más fáciles de conseguir, y también cuando se comienza a trabajar, a aprender sobre cómo combinar colores, cómo coordinarlos con las fotos y con las historias que tenemos, trabajar con estos papeles es mucho más fácil porque los diseños son neutrales, no estamos atados a un tema específico, a un juego de colores específicos. Se pueden combinar unos con otros sin que realmente creen mucha discordancia dentro de las páginas de álbumes que estamos creando. Una vez nos movemos a colores y diseños más específicos, estos que son tan neutrales todavía se pueden combinar con las cosas más específicas y crear imágenes que son agradables a la vista y que cuentan la historia de manera adecuada. El octavo consejo para mí, si estuviera comenzando el scrapbooking ahora mismo, sería cortar mis fotos con cortes rectos. Esto significa que voy a evitar los cortes de fotos en círculos y óvalos y semicírculos y todo tipo de forma que requiera una curva, y voy a concentrarme más en los cortes cuadrados y rectangulares. Primero, porque con el tiempo voy a descubrir que esos cortes me gustan mucho más, y segundo, porque en algunos momentos voy a querer reproducir ciertas fotos y una vez ya están cortadas de una forma específica es difícil poder adaptarlas a la forma regular, cuadrada o rectangular, para poder hacer otros proyectos. Tengo esta página donde puse 2 fotos circulares, 1 ovalada y 2 rectangulares. Aunque me gusta como que de esa página y no la pienso rehacer porque me parece muy agradable, realmente lamento que estas fotos
hayan sido cortadas en círculos sin haber creado una reproducción primero. Y eso era algo de lo que yo no estaba pensando en ningún momento cuando comencé con la creación de álbumes. Pero con el tiempo descubrí que algunas fotos que ya había cortado en forma curva, hubiese preferido conservar al menos una copia en corte recto para poder crear otros proyectos. Ya esas fotos están como están bien conservadas. No voy a rehacer la página. Si las quiero reproducir, las voy a reproducir tal como están ahí y voy a trabajar con ellas de la manera que pueda. Pero sí, eventualmente voy a descubrir que me gustan mucho más los cortes rectos que los cortes curvos. El consejo número 9 que me daría a mí misma si estuviera comenzando ahora en el scrapbooking sería documentar mis páginas. Y eso quiere decir escribir la historia. Y ese consejo es muy personal porque mi intención original cuando comencé con el scrapbooking fue realmente no tanto usarlo como una ventana creativa, sino conservar las historias, crear un documento que contara esas historias que con el tiempo se nos iban a olvidar porque ya lo había visto con otras personas de mi familia, cómo uno fácilmente puede olvidar las historias que esas fotos documentan. Aquí tengo algunos ejemplos de unas páginas que hice que están súper documentadas. Por ejemplo, esta de mi infancia que habla de mi historia en la escuela. Tengo esta otra página que es más o menos de la misma temporada. No tiene ninguna sola foto porque habla de una emergencia médica que tuve y cómo sucedieron los eventos de esa emergencia. No hay ninguna foto, pero la historia está conservada. Y tengo esta otra que es aproximadamente de la misma época y habla simplemente de algunas actividades especiales que hacíamos en mi escuela primaria. Y tiene las fotos y tiene mucha documentación para realmente entender de qué se tratan estas fotos de mi infancia. Y el consejo número 10 que me daría a mí misma si estuviera comenzando en el scrapbooking ahora mismo es usar la herramienta que son los bocetos o sketches. Ese sí sería un consejo un poco confuso si yo pudiera regresar en el tiempo y dejarme saber cómo hacerlo, porque cuando yo comencé en el scrapbooking el concepto de los bocetos o sketches no había salido al mercado todavía. La primera vez que ese concepto se presentó fue en la revista Creating Keepsakes de julio y agosto del año 2002. Yo comencé a hacer álbumes antes del verano del 2002. Y no, esta revista yo no la tengo guardada desde el 2002. De hecho, la compré hace poco y pagué más dinero del que debía haber pagado por una revista vieja. Pero es la primerísima vez donde el concepto... Vamos a ver este libro. La primerísima vez donde el concepto de los bocetos o sketches fue presentado. La persona que publicó por primera vez un boceto para scrapbooking fue Becky Higgins y ella todavía está activa en el mundo de la conservación de recuerdos. Ella es de hecho la persona que creó el concepto de Project Life. Así que hay dos elementos súper importantes en el mundo de la creación de álbumes o scrapbooking que Becky Higgins trajo a la industria. Esta fue la primera muestra de qué es un boceto y cómo se usa. Y unos cuantos años más tarde, Becky Higgins iba a tener una presentación de casi todos los bocetos que ella creó y publicó en la revista Creating Keepsakes. Este libro no está completo porque ella estuvo publicando
bocetos en la revista Creative Keepsakes por muchos años después de que este libro fue publicado. Pero lo importante de este concepto es que un boceto es simplemente una guía de cómo podemos organizar las fotos y los demás elementos que tenemos para crear una página de una manera armoniosa, y podemos usar un boceto más de una vez para hacer más de una página. Así que no hay que traer todas estas ideas directamente de nuestra imaginación, sino que podemos referirnos a la imaginación de otras personas para crear nuestras propias páginas de álbumes. Tengo un consejo adicional que me daría a mí misma si estaría comenzando con scrapbooking en este momento, y es documentar mis propias ideas. Y para eso simplemente utilizaría un cuaderno normal, regular, común y corriente, nada especial. Pero es el lugar donde anotaría las cosas que voy aprendiendo, anotaría las cosas que aprendí y no me gustaron, las marcas de productos que sí me agradaron, las que no. Todo eso lo tendría anotado en ese cuaderno para poder referirme más tarde. Muchas veces yo he lamentado no haber creado un cuaderno como ese para poder tener todas mis ideas anotadas. Pero es algo que podemos comenzar en cualquier momento y algo que les recomendaría mucho a cualquiera que esté comenzando en la creación de álbumes en este momento. Y ahí está. Estos son los 10, bueno, realmente 11 consejos que me daría a mí misma si yo estuviera comenzando nuevamente en la creación de álbumes. Ojalá esos consejos también sean útiles para otras personas que están viendo esta información. Si tienen alguna pregunta, en toda confianza, en el área de comentarios es el lugar ideal para que pongan esas preguntas. Y les agradezco mucho que hayan pasado este tiempo conmigo aprendiendo sobre mi pasatiempo preferido, scrapbooking. Nos vemos en la próxima.